Bueno, voy a mutearles los micrófonos. Y les pido que mantengan sus micrófonos muteados mientras no tengan la palabra, por favor, así queda grabado de forma limpia. Presento este espacio. Este espacio es un conversatorio pensado para que cada uno de nosotros traiga su granito de arena a la construcción de esto que llamamos nuevo paradigma. ¿Qué es el nuevo paradigma? Cómo percibimos que cada uno de nosotros, que están cambiando los tiempos, cada uno de nosotros a su manera fue recorriendo un camino donde fue descubriendo muchas herramientas, sobre todo vinculadas al desarrollo personal y al proceso personal. Y todas esas herramientas nos sirvieron un montón a cada uno de nosotros para expandir conciencia y para aprender a adaptarnos, sobre todo, porque esa yo creo que es la clave para el tiempo que estamos atravesando ahora y el tiempo que viene. La realidad está cambiando muy rápido, la sociedad está cambiando muy rápido. Estamos en un momento donde la tecnología se está disparando. Acaban de pasar planetas transgeneracionales, es decir, planetas de tránsito lento de muchos años. Acaban de pasar a signos más veloces, lo cual va a hacer que todo este proceso de desarrollo personal y de necesidad de adaptarnos al cambio se vaya haciendo más veloz. No se acelera el modo de vida, sino que se acelera el proceso de cambio de ese modo de vida. Esto es algo que hablábamos con Diana, que va a traernos una charla de astrología. Ella mencionaba un poco esta cuestión de que el cambio hace que las cosas vayan más rápido, pero hace que las cosas vayan más rápido dentro de cada uno de nosotros. Entonces, la idea es que cada uno de nosotros tome un rato para presentarse, para decir quién es, para decir a qué se dedica, qué herramientas tiene, qué herramientas fue las que fue descubriendo para aprender a adaptarse a todos estos cambios. ¿Por dónde vemos que viene el cambio? ¿Por dónde queremos que van a surgir los cambios? Porque cada uno de nosotros va a aportar una visión particular, única, que solamente puedo aportar yo, que solamente puedo aportar Ivana, que solamente puede aportar Horacio. Entonces, ¿quién soy? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Por dónde veo que viene el cambio de paradigma? ¿Y de qué manera siento que mis herramientas pueden contribuir a adaptarme y ayudar a otros a que se adapten a ese cambio de paradigma? Principalmente, yo voy a hablar después, pero principalmente veo tres grandes pilares por los que viene el salto que estamos dando como humanidad. La espiritualidad profunda, cada vez más personas tienen la necesidad de conectar con algo, sea lo que sea, pero cada vez son más las personas que se ven empujadas a tomar conciencia y dimensión sobre sus propias vidas y a hacerse cargo de su existencia. La inteligencia artificial, porque es muy bestial el avance que tuvo en los últimos años y la velocidad a la que ocurren esos avances, y la física cuántica, que también es una rama de la ciencia que no es nueva, pero que ahora tenemos al alcance la tecnología para probar un montón de otras cosas que antes eran solamente teóricas. Entonces yo siento que la confluencia va a venir un poco por estos tres puntos. Más adelante voy a explicar un poco por qué, pero bueno, me gustaría que cada uno vaya trayendo su perspectiva. Si alguien quiere aportar algo a esa perspectiva, puede levantar la mano y yo le voy a ir pasando la palabra, y tomémonos el tiempo que sea necesario.
Si alguno tiene que retirarse más temprano, esto está pensado para que dure 1 hora y media, 2 horas, quizás 2 horas y media, depende de cada uno. Si alguien se tiene que retirar antes, por favor envíenme un mensaje, así les paso la palabra antes. Como es el caso de Horacio, que no nos puede acompañar durante todo el conversatorio, nos va a acompañar hasta las 7, entonces él es el que va a tener primero la palabra. Bienvenidísimos todos, súper feliz de que este espacio esté ocurriendo. Voto por más espacios como este, porque siento que son súper importantes y súper necesarios para el crecimiento de todos. Eso, Horacio, tenés la palabra. Hola, muy buenas tardes para todos. La verdad que es un gusto compartir con todos ustedes. Mi nombre es Horacio y bueno, desde hace muchísimos años he buscado a Dios, he buscado para qué estamos en este mundo. Recuerdo que cuando era pequeño me preguntaba, le decía a Dios, ¿no? Si tú existes, dame una muestra, de que ahí te voy a buscar y ver si puedo encontrarte, hallarte, saber qué eres, ¿no? Porque en casa las religiones eran como mal vistas y eran como que era todo cosa de negocios, pero guardaba en mi corazón eso de que algo tendría que haber. Y bueno, y ya a temprana edad, en la adolescencia, comencé a comprender y a conocer, a leer algunos libros y me di cuenta que existe algo más allá del cuerpo. Conocí el desprendimiento astral, y me di cuenta que cada uno de nosotros podemos vivenciar cosas del espíritu más allá de la materia, y por lo tanto en todo ese caminar comencé a comprender que realmente cada uno de nosotros en este planeta, la vida, la materia, el cuerpo, se nos da para un propósito, y bueno, por allí tendríamos que cada uno de nosotros encontrar ese propósito. Es mi forma de verlo, porque luego en el proceso del tiempo llegué a comprender que la vida en realidad en los planetas se forma para que el ser humano pueda lograr justamente encarnar o desarrollar ese propósito. O mejor dicho, el espíritu envía esta experiencia humana para poder desarrollar sabiduría. De esta manera el universo, Dios, va creciendo. Es decir, todos nosotros somos como pequeños podemos decir, agentes, los cuales nuestra conciencia va adquiriendo esa sabiduría y ese conocimiento, haciendo que la conciencia y la sabiduría universal crezca, podemos decir, de alguna manera. Por lo tanto, comparto con Ari que estos tiempos críticos, difíciles, son realmente muy vertiginosos. Estamos ya regidos por la era de Acuario, el elemento aire va moviendo todos los aspectos muy, pero muy deprisa, y consideramos que en estos tiempos cada uno de nosotros tenemos que lograr una transformación radical, podemos decir, porque como que llegó el tiempo en donde debemos de capitalizar, debemos de intentar poder encarnar los valores que cada uno de nosotros pudimos ir desarrollando a lo largo de cada de nuestras existencias pasadas. Llegaron momentos críticos en donde se nos está llamando a decidirnos por la mecanicidad o por la conciencia. Vemos que la inteligencia artificial viene desarrollándose muy fuerte, pero también consideramos que en ese aspecto la conciencia artificial quiere suplantar el alma y la conciencia humana. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que obviamente si esa herramienta no la sabemos utilizar correctamente, ella nos va a utilizar a nosotros, y la humanidad corre gran riesgo de permanecer controlada, de no desarrollar todas sus cualidades y su potencial como ser humano, como una presencia cósmica poderosa, como una presencia cósmica independiente. Entonces, esta era de Acuario, que para nosotros ha comenzado el 4 de febrero del año 1962, donde allí hubo una alineación de todos los planetas del sistema solar
en la constelación del Aguador, ingresa a la era de Acuario y desde esos momentos comienzan grandes cambios. Pero los cambios se dan para la luz y también me parece que los cambios se comienzan a dar para fomentar y fortificar mucho la parte egoísta, la parte egoica del ser humano. Es decir, que como que comienzan dos corrientes bastante definidas en el planeta. Y aquellos que sienten en su corazón la fuerza de su ser, la fuerza del universo a desarrollar un cambio, es necesario en estos tiempos comenzar a autoexplorarnos, a autoconocernos, porque así como es afuera, es adentro, y cada uno de nosotros podemos tener fuerzas que nos impelen a servir a la materia, pero también tenemos fuerzas que nos van a dirigir, a orientar, a elegir el espíritu, a elegir la potencia de que nuestra conciencia se funda con el universo, con esa fuerza de abundancia, de amor, de paz, de bienestar. Y me parece que es una lucha continua en nuestro interior, a saber elegir, a saber a cada momento poder trascender las limitaciones de la carne, de la tentación, de los apegos, de los afectos, para poder elegir el despertar, poder elegir la conciencia. Creemos que la humanidad, si no vibra de acuerdo a los cánones de la luz y del espíritu en estos tiempos, es como que la vida comienza a perder sentido. Y de esta manera corremos serio riesgo de que los elementos de la naturaleza se rebelen contra la humanidad y que puedan advenirse acontecimientos bastante catastróficos como terremotos, ciclones, que ya lo estamos viendo, pero me parece que pueden llegar a ocurrirse con mayor frecuencia. Incluso estamos al borde de guerras y por lo tanto me parece que estamos al borde de un parto, podemos decir. Todo parto es doloroso y el parto de la luz no puede ser tampoco sin dolor, me parece. Y creo que tal vez podemos llegar a equivocarnos, pero que el cambio, si no se daría por una masa crítica, como a veces algunos dicen, de que cuando unos pocos van encendiendo lamparitas, toda la humanidad se iría a iluminar. A mí me parece que cada uno de nosotros, a través de nuestra propia voluntad y de nuestro propio esfuerzo, tenemos que llevar adelante un trabajo interior serio, responsable, para eliminar los factores que producen en nuestro interior y en nuestra sociedad los rencores, los resentimientos, los odios, e ir poniendo, acrecentando las virtudes que nos van a dar el amor, la paz, la confraternidad, la empatía, el comprender a nuestros semejantes, el darnos cuenta que realmente somos hermanos y hechos todos del mismo barro, y de esa forma, en un esfuerzo particular, íntimo, hacer un trabajo interior. Obviamente necesitamos las herramientas y consideramos que este encuentro, en este evento que todos nosotros vamos a vivir, me parece que es una oportunidad también que estamos brindando para cada uno de nosotros y para cada persona del planeta, especialmente aquí de la Argentina en este caso, pero tal vez por ahí más adelante esto vaya creciendo y esas herramientas deben ser utilizadas para el desenvolvimiento y el crecimiento interior de cada uno de nosotros. Pero sí considero que es una elección propia. Cada uno de nosotros nos elegimos, o mejor dicho, nos ponemos o nos sacamos de la luz. Si queremos recibir el sol, debemos salir de las sombras y por lo tanto es un trabajo continuo, arduo, constante hacia los caminos de la luz, del espíritu, de la libertad. Y bueno, es un poquito un sentimiento que me vino en este momento para compartir con ustedes. Si quieres, cada uno de nosotros podríamos esbozar también nuestros pensamientos, porque obviamente que a través del compartir, del filosofar, es cuando vamos nosotros encarnando esa sabiduría, vamos cada uno de nosotros desarrollándonos como seres humanos y recordemos que toda verdad es una media verdad. Recordemos que todos nosotros
tenemos puntos de vista, tenemos comprensiones, que detrás se esconden máximas y verdades inefables y que debemos aprender a comprender a cada uno para poder vivir en una sociedad en paz, en armonía y en prosperidad. Bueno, un poco eso es lo que tenía para compartir, Ari, y el domingo, si Dios quiere, vamos a hablar sobre las tres mentes y la potencialidad pura, intentando hacer un pequeño taller allí donde entregaremos ciertas herramientas para que cada uno de nosotros podamos encontrar la mente que nos capacita para ingresar a ese universo, a ese mundo de la potencia, del poder y de la fuerza que nos confiere Dios, que nos confiere el universo, Alá, como querramos llamarle, pero en donde todos nosotros realmente podríamos conectarnos cuando logramos comprender ciertos aspectos de formas equivocadas que tiene nuestra personalidad de percibir el mundo y la existencia. Cuando logramos trascender eso, podemos ir ingresando a ese mundo cuántico que obviamente podría transformar nuestra vida y la de nuestros semejantes. Me encanta. Gracias, Horacio, por tu aportación. Horacio es instructor gnóstico. Hace muchos años. ¿Hace cuántos años, Horacio? Conocí la Gnosis cuando tenía alrededor de 20 años. Hoy tengo 61. Ya nos vamos, nos vamos poniendo viejos, dijo. Pero obviamente que el tiempo no existe, ¿no? El tiempo, nosotros decimos nuestra edad, pero esos años no están, aunque revolvamos en nuestros bolsillos, no están. Simplemente es un recuerdo en la mente y que si vivimos el presente, el tiempo desaparece y la vida es un instante eterno. Por lo tanto, en ese caminar, en ese trayecto, hemos ido aprendiendo ciertas técnicas, como es la autoobservación. Hay un camino, el cuarto camino que llamaba Gurdjieff. Ese cuarto camino es el del hombre equilibrado, donde cada uno de nosotros podemos aprender a manejar no solo el cuerpo, es decir, los instintos y la parte sexual, sino también a poder unificar y organizar lo que es la emoción y la mente, para de esta manera esas tres fuerzas unidas puedan hacernos transitar por un camino del equilibrio. La confusión de lenguas en la humanidad en realidad se da porque las diferentes personas existen diferentes tipos de personas. Hay personas que son instintivas, muy sensuales, y se manejan en ese ambiente y su mente únicamente obtiene los conceptos de contenido a través de lo que le dan sus sensaciones. Y por lo tanto, jamás va a entender a una persona emocional o a una persona intelectual, que una persona intelectual es más fría, más razonativa. Y así, los tres tipos de gente, nosotros por lo general tenemos confrontaciones. Y eso hace que a través de la falta de conocimiento y de sabiduría no podamos comprendernos. Pero obviamente cuando logramos ver que existen ciertos aspectos en los cuales cada uno de nosotros podemos ir superando esas limitaciones, adviene la empatía, adviene la comprensión, adviene el amor y poder ayudarnos unos a otros, tomándonos de las manos para seguir adelante hacia aspectos más trascendentales, incluso de conquistar otras fuerzas de conciencia superiores. Más allá del hombre equilibrado existen otros estadios de conciencia también más elevados. Y ahí en ese camino estamos. Excelente, excelente. Gracias por traer tu sabiduría y todo ese tiempo o ese no tiempo que te tomó transitarlo y pasarlo por el cuerpo. Súper bienvenido a este congreso. Muchas gracias. Ven que somos muy distintos entre nosotros. Yo estuve trabajando y entrevistando a cada uno de ustedes en diferentes momentos y cada uno de nosotros trae una pieza de rompecabezas distinta.
todos estamos viendo lo mismo, todos estamos viendo que el mundo está cambiando, que es importante y necesario que miremos para adentro y que construyamos ese cambio desde dentro, que dejemos de sostener un montón de cosas que se caen dentro de este cambio. Y justamente acá en esto es que está la riqueza de ver cómo cada uno aporta su perspectiva única, ¿no? Ayer entrevisté a María. María trabaja con plantas y hongos adaptógenos. Realmente hace un trabajo muy interesante. Y me gustaría que me cuente un poco. María, si estás por ahí, me encantaría que me cuentes esto. ¿Cómo ves vos este cambio de paradigma, este nuevo paradigma? ¿Cómo te ayudó la herramienta que traes al Congreso a atravesar este cambio y a poder adaptarte? ¿Y cómo crees que pueda ayudar a otras personas? Hola Ari, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es María. Bueno, yo a diferencia de lo que él contaba, yo me crié en una familia súper convencional, muy católicos, mis viejos eran muy católicos, y yo siempre fui una maquinita de lo que dice el sistema. Casarse, tener hijos, trabajar, conseguir, y yo venía en ese vorágine. Y en algún momento me saltó, empecé a no sentirme cómoda con esto, con esta vida que estaba llevando. Y bueno, el quiebre fue en la pandemia, y ahí en la pandemia empecé a tener ataques de pánico, yo trabajaba en tarjeta naranja, trabajé 15 años ahí, y era algo como que yo ya no lo podía manejar, o sea, ya pasaba a ser algo de salud muy complicado. Así que hablándolo con mi esposo, llegué a la conclusión, o sea, llegamos al acuerdo de que yo arregle y me vaya de ahí. Y cuando me voy de ahí, típico, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago ahora? Y seguía con toda esta ansiedad y con todo, y empecé por distintos caminos. Nunca fue la religión lo mío, de hecho, yo todavía tengo como una pared con la religión en sí, pero sí creo que hay algo más, creo en Dios, creo en el universo, creo en las energías. Y bueno, en la búsqueda de eso, probé todo, registros, bio, probé diferentes caminos, y hasta que se me aparecieron, a mí, bueno, con esto yo lo hago junto con mi hermano y mi cuñado, y bueno, estábamos todos en esta vorágine. Él también venía pasando unas etapas de su vida complicadas, y nos presentan, nos conectamos con una persona que nos dice si conocíamos los adaptógenos, si sabíamos de qué se trataba, y la verdad es que nosotros no teníamos mucha idea de todo eso. Y en eso empezamos a probarlo, lo empezamos a pasar por el cuerpo, y realmente fue un antes y un después en nuestro camino, digamos, nuestra vida. Y al sentir lo que nos hacía, lo que transitábamos, lo que estábamos viviendo, dijimos, y empezamos a investigar y todo, y dijimos, no, esto se tiene que conocer, porque sobre todo acá en el norte es algo que no se habla, es algo muy tabú. Todo lo holístico acá en el norte es como medio raro para mucha gente, y más sobre todo cuando hablamos de plantas y hongos y todo esto que es medicinal, que ni siquiera estamos hablando de los hongos de la psilocibina, sino que estamos hablando de hongos comestibles, pero que bueno, acá todavía sigue estando ese tabú, esa cosita de como que estamos todos locos, digamos. Pero bueno, en el camino a nosotros nos sirvió tanto, que yo empecé a hacer un curso, mi hermano hizo otro, yo hice un curso de fitomedicina. No sé si conocen María Constanza en Buenos Aires, que ella es una gran comunicadora de todo esto, de todo lo que es la fitomedicina, de plantas, hongos y de todo. Y bueno, y empezamos este camino, y creamos Hongos Pura Vida para esto, para ayudar a la gente, porque las plantas, los hongos, sobre todo los adaptógenos en sí, son una herramienta que
es fantástica, o sea, yo no sabría describirla, cada uno lo tiene que pasar por su cuerpo y vivenciarlo para entender más o menos de qué es lo que estoy hablando, porque uno dice, ¿qué puede hacer, digamos? Es como estamos acostumbrados a la medicina tradicional y esto viene como a mover todo, a romper todos los esquemas. Y bueno, a eso nos dedicamos hoy en día, a compartir esta medicina, a ayudar a gente desde otro motivo, a enseñarles de que hay otra alternativa que para poder sanarse y curarse, y que sobre todo es algo que viene desde adentro, o sea, que nuestro cuerpo es como yo le decía a Ari en la entrevista, nuestro cuerpo es una máquina perfecta, solamente hay que volver a encontrarle el equilibrio y estas plantas y estos hongos ayudan a que nosotros encontremos de nuevo ese equilibrio que en el trajín del día a día, de las cosas que uno hace, eh, pierde de vista. Así que bueno, nos dedicamos a eso. Muy bien, excelente. Pregunta para vos, ¿por dónde ves que viene el cambio? Este cambio del que hablamos, este salto del que hablamos, ¿por dónde ves que viene? Es como te contaba el otro día, para mí viene desde adentro, es algo como que yo observo que la gente quiere volver a encontrarse y ese cambio viene desde adentro, desde nosotros. Todo cambio nace en uno mismo, en que vos decís, esto no puede ser lo único que haya acá, o empiezan esas preguntitas o te empieza a caer algunas fichas, por llamarlo de algún modo, y vos decís, no puede ser, que es lo que me pasó a mí, es decir, o sea, mi vida no puede ser que yo tenga que estudiar, trabajar, tener una familia y nada. Y ahí empezó mi cambio de esto de empezar a ser más empático con la gente, empezar a mirar hacia afuera, mirándome desde adentro, empezar a observar mi alrededor y darme cuenta que estamos todos en la misma. Y empiezan a aparecer estas, así como ahora, personas que estamos en la misma búsqueda y es muy mágico, que es lo que yo siempre hablo con mi esposo, lo mágico que es cómo el universo va entrelazando esos caminos para que juntos formemos una fuerza y vamos ayudando a otros. Todavía sigue habiendo la gente que te dice que estamos re locos, pero el otro día escuché una chica que dijo, cuando los locos seamos más, después los locos van a pasar a ser ellos y no nosotros. Y bueno, es parte del proceso de eso. Yo creo que nace desde adentro y como te decía, es como que todos nos estamos volcando de nuevo a la naturaleza, como que estamos muy saturados ya de todo esto de lo mundano, para llamarlo de algún modo, del consumismo, que yo estuve, ¿no? O sea, vos decías, no, yo voy a trabajar para comprarme el último iPhone. Y después uno empieza a darte cuenta que esas cosas son las que no te llenan. No está mal que te compres el último iPhone, perdón, o sea, pero a lo que voy que uno empieza a tomar prioridades de otro lado, a enseñar desde otro lado. Y lo que yo siempre digo, lo que nos falta hoy en día a la mayoría o falta que se expanda más es la empatía por el otro, es no solamente mirarnos a nosotros, sino mirar alrededor y observar un poquito más qué es lo que está pasando alrededor nuestro y ahí está para mí el secreto de tratar de ayudar y dar una mano, cada uno desde su lugar y como le salga. Hay gente que va a resonar con uno y a veces no, y otros no, pero resonarán con otro. El tema es crear no sé si llamarlo conciencia, creo que sí, de lo importante del cambio que estamos viviendo, de que esto que estamos viviendo hoy en día ya no es suficiente, no es normal que la gente esté tan estresada, que se enferme tanto, que tu cuerpo ya no pueda rendir un día normal. Entonces, como que creo que ahí empiezan a saltar las alarmas y que todos en esto empezamos a buscar por diferentes caminos algo que nos llene o que encontremos algo que nos ayude, más que nada. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me parece hermoso porque también lo veo, es la necesidad de dejar de mirar tanto el ombligo y empezar a mirar lo que pasa afuera
conectarnos entre nosotros, que es lo que estamos haciendo ahora. Exacto. Bueno, mira, hay algo que, bueno, les cuento, qué sé yo. Yo estoy con esto de hongos pura vida. A mitad de año se nos complicó un poco la situación económica normal y empezamos a hacer Uber con mi marido. Es muy loco, yo hago Uber, es muy loco el cachetazo de realidad que me da el universo todos los días y cómo conecto con diferentes personas que no están, a veces me toca gente que está en la misma que yo y otras veces nada que ver. Y nada, es como que uno empezás a mirar y empezás a observar. Y por ahí uno, como estaba tan metido en lo suyo, en su día a día, en su rutina, no ve todo el resto. Y nada, y realmente es un cachetazo de realidad que todo el tiempo a mí me está desafiando a mí misma, a no juzgar, a entender, a agradecer, a ser más empática con el otro, a comprender las situaciones de otras personas que por ahí muchas veces uno juzga desde un lugar en donde nunca estuvo, y nada, y por ahí salen unas conversaciones tan lindas con la gente, de la nada, y estoy hablando 10 minutos de un viaje de auto, digamos, y nada, es algo que me está enseñando mucho, la verdad mucho, porque conecto con mucha gente diferente y nada, y tengo esa habilidad de conectarme con la gente y charlar, digamos. Me encanta, me encanta. Me encanta porque también forma parte de ese proceso, todas las herramientas que vamos descubriendo para adentro, en algún momento las tenemos que contactar con el exterior, porque empezamos a navegar hacia adentro y navegamos hacia adentro y navegamos hacia adentro, y a veces nos perdemos dentro de nuestro propio universo y nos olvidamos que todo eso que estamos descubriendo para adentro también es para sacarlo para afuera, porque es afuera donde está ocurriendo el cambio. Exactamente. Sí, 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 me encanta. Es una vida móvil. Así es. Y yo estoy convencida de que el universo en algún momento me puso ahí para decirme, observar, o sea, mira esto que te digo de la empatía y de salirse uno a veces de su mismo círculo y mirar hacia otros lados y buscar, y todo el tiempo es algo que me vengo planteando, es decir, ¿para qué tengo que ver y aprender todo esto? O sea, ¿qué papel juego yo acá? Y es un desafío muy lindo también para uno mismo estar en eso, digamos. Al menos para mí. Gracias, María, por compartir. No, gracias a ustedes. Primero, a paréntesis, recuerden que cualquiera de ustedes puede levantar la mano y puede hacer un aporte si resuenan con algo que alguien más dice. Y segundo, les cuento que María va a traer al Congreso un puesto de elixires de Sí, sí. Tiene cosas muy interesantes. Ayer estuvimos hablando un poco y me contó, hay desde hongos para trabajar la claridad mental y la memoria, hasta, si querés contarnos un poco más, María. Sí, sí. Nosotros hoy en día estamos trabajando con 10 tipos de adaptógenos, que principalmente viene de la medicina tradicional china y de la medicina ayurvédica. Y estamos trabajando, por ejemplo, que el más conocido o el que más resuena es la melena de león, que es un hongo para la concentración, es un hongo que ayuda a la regeneración neuronal, a las conexiones neuronales. Por eso es tan importante y se lo utiliza mucho con gente en patologías de chicos con autismo, Parkinson, Alzheimer, o para gente normal día a día para ayudar, porque es como le explicaba Lari, adaptógeno es que ayudan al cuerpo a adaptarse a las situaciones naturalmente. No tienen contraindicaciones, no son adictivos, sino que son plantas como tan inteligentes que ayudan al cuerpo a autorregularse naturalmente, volver a su eje, digamos. Y tenemos varias, después tenemos el Reiki que ayuda a descansar, calma el sistema nervioso, la famosa Yawanda que viene de la India,
que es una raíz que trabaja sobre el sistema hormonal generalmente, sobre todo mucho baja el cortisol. Después tenemos la rodiola, que le contaba la historia a Lari, que la rodiola viene de Rusia y que se la descubre en la Unión Soviética cuando estaban en esto de a ver quién llegaba primero al espacio y cómo hacían para que los cuerpos de los astronautas se recuperaran más rápido. Y los científicos en esa carrera, los científicos rusos encuentran esta planta y descubren en la rodiola que el cuerpo humano, si tardaba 40 días en recuperarse, bajaron a 25 días a recuperar el estado de estrés que le provoca esto de la gravedad y todo eso, y por eso es que le pusieron adaptógenos. Ellos son los que le ponen este nombre. Y después tenemos algunos que ya son más específicos, como el cola de pavo, que se ayuda en tratamientos para levantarle el sistema inmune, pero se ayuda mucho a la gente que tiene cáncer porque tiene se llaman polisacáridos que ayudan a atacar las células cancerígenas. No, es muy interesante, la verdad, y tenemos varios más, digamos. Son 10 en total los que estamos trabajando y la idea es seguir sumando algunos otros adaptógenos también. Me encanta, me encanta. Gracias por compartir. Gracias a vos por invitarme. Tengo tanto para decir. Pero bueno, no voy a seguir acaparando la palabra. Me encantaría escuchar a alguien más. Ahora no sé cómo están de tiempo para quedarse hasta el final. Si alguien tiene que irse, puede hablar ahora. Quien quiera tomar la palabra para compartir cuál es su herramienta, cuál es la herramienta que trae al Congreso, por dónde viene el cambio de paradigma y ve el cambio de paradigma, cómo le ayuda esa herramienta a adaptarse a este cambio de paradigma. Bienvenido, adelante. Ahí se levanta la mano, Ricardo. Estás muteado, Ricardo. Ahí está. Sofi, con tu permiso, que tengo a las 19, tengo una videollamada con otra gente relacionada al Congreso, así que simplemente les quiero agradecer a cada uno de ustedes, sí, por su presencia. La verdad que estoy maravillado, ¿no? Simplemente maravillado. Y voy a dar lo que es mi perspectiva en cuanto a esto que justamente propuso Ari, ¿no? Y gracias, Ari, a vos desde ya, ¿no? Por todo esto. En sí, muchos de ustedes, bueno, ya me escucharon hablar de esto, pero de todas maneras voy a tratar de compaginar todo lo que es mi camino, todo lo que es mi trayectoria en cuanto a lo que hace este camino y este gran cambio que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? En sí, creo que cada uno de nosotros, y hablo no solamente de mí, hablo de ustedes y hablo inclusive de esas personas que por ahí vos le hablás de espiritualidad, le hablás de magia, le hablás de medicinas alternativas, inclusive de saberes, como planteó Horacio, te mira como si estuviera viendo un loco y muchas veces te agrede, ¿sí? Y te dice un montón de cosas que no tienen sentido, pero cada persona, inclusive esa persona, está viendo, ¿sí? Está viviendo, lo está sintiendo y lo está respirando que todo está cambiando, ¿sí? Y lo siente, ¿por qué? Porque es esa intuición propia que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Como seres humanos, como seres que transitamos este plano. En sí, este planeta está cambiando, las estructuras se están reacomodando, la humanidad está atravesando una aceleración sin precedentes, totalmente, digamos, sin precedentes. Lo que antes tardaba siglos en transformarse, hoy en cuestión de años o en cuestión de días inclusive, se los veo porque estoy en el ámbito de la tecnología, en el ámbito laboral de la tecnología, y lo veo diario a diario, ¿no? Entonces, a veces, en un parpadear de tus ojos hay un cambio enorme a nivel tecnológico y que tiene incidencia dentro de la cultura, incidencia dentro de la economía, de la política y de todo. Es así que las tecnologías que hoy por hoy, que parecían ciencia ficción, son parte de nuestra vida cotidiana. Es así donde entran cuestiones como la ética,
¿sí? ¿Cómo hacemos, esto que mostraba Horacio, cómo hacemos para utilizar la inteligencia artificial de manera ética sin que termine pisando un montón de otras ciencias asociadas a la humanidad, inclusive terminando, digamos, de reemplazarla, ¿no? Es así que la información hoy viaja a velocidades que antes realmente eran totalmente impensadas, y al mismo tiempo, internamente, dentro de cada uno de nosotros, está sucediendo algo sumamente profundo, ¿no? Dentro del alma de cada uno de nosotros. Lo importante, independientemente de cada corriente, tanto de creencias, espiritualidad, conocimiento, cualquier corriente, es que el cambio no viene desde afuera, ya eso ya no va más, el cambio comienza desde acá, comienza desde la conciencia, en ese punto sutil donde nosotros decimos o decidimos mirar la vida desde otra perspectiva, ¿no? Es así que durante muchos tiempos nosotros creímos que el universo era algo sólido, algo muy mecánico y predecible, y es así, la física clásica lo explicaba todo en términos de causa y efecto, de materia y movimiento, pero con el surgimiento de la física cuántica comprendimos que la base del universo no es la materia, sino de la energía. Esto justamente quería hacer una clase, la energía, y más aún, energía que responde a quien a nosotros, energía que se manifiesta mediante nosotros, porque nosotros somos los observadores. Sin ir más lejos, hay un famoso experimento que se conoce como el experimento de la doble rendija, que demostró que una partícula puede comportarse como onda o como partícula, dependiendo si hay una conciencia o no observándola. Esto significa que la realidad que nosotros conocemos no está definida de manera real, como se puede decir, ¿no? Coloquialmente, sino está definida hasta que la conciencia comience a interactuar con ella. Por eso cada uno de nosotros vivimos realidades totalmente diferentes. Ergo, es así que el universo no existe ahí afuera separado de nosotros, sino que lo estamos co-creando en cada instante de nuestra vida. Así, si nosotros sabemos que todo es vibración y que todo responde a la conciencia, importante y muy importante preguntarse en qué lugar o qué lugar ocupa nuestra mente, nuestra emoción y nuestra intención en la creación del mundo que hoy por hoy estamos percibiendo, ¿no? Y ahí es donde entra el puente entre algo que amo, que es la ciencia, porque yo vengo de la formación científica, y la espiritualidad. Ahí la magia y la física comienzan a hablar exactamente el mismo idioma. Muchos de ustedes me escucharon decir que la magia es tecnología olvidada. Entonces, ambas nos dicen que el universo es energía sensible, moldeable y viva. De esta manera, la magia, eso que parece de un cuento de hadas, es totalmente real, porque no es un acto sobrenatural, no contradice para nada las leyes de la naturaleza, sino que las utiliza conscientemente. Es la ciencia ancestral que entiende que la energía sigue el pensamiento. Ergo, cuando nosotros los magos encendemos una vela, no es en sí la llama la que está transformando, eso es simplemente iconografía, ¿no? Tanto la vela, un pentáculo, cualquier herramienta que utilice un mago, un brujo, simplemente es una herramienta iconográfica que permite, ¿qué cosa? Poner el foco en esa herramienta y ayudar a que sea la intención del individuo dirigida a través de ese icono, de ese símbolo físico, que transforme la materia, que transforme la energía, ¿sí? Y así es que nosotros nos damos cuenta que la materia responde al espíritu. Y hoy justamente es esto lo que la física cuántica lo llama colapso en función de onda. Y los magos antiguos, mis ancestros, simplemente lo llamaban manifestación. Y muchos de nosotros en las corrientes mágicas, en cualquiera de ellas, desde la Wicca, la Cábala, la magia del caos, alquimia, manifestación, usamos la misma palabra. Y en el fondo estamos hablando exactamente lo mismo, que la conciencia actúa como fuerza creativa, ¿sí? Entonces, es importante trabajar en la conciencia, trabajar en nuestro ser, en nuestro interior. ¿Para qué? Para poder realizar estas manifestaciones de realidades y poder salir de algo que muchas veces se utiliza, que es la Matrix.
¿sí? Que está relacionado con lo que es la teoría de la simulación, lo cual plantea, esto nunca me escucharon decírselo, ¿no? Lo cual plantea que el universo simplemente es una estructura de información, todos somos información, al ser energía es equivalente a una información, a bits unos y ceros, ergo, nosotros conformamos esa estructura de información y esta teoría plantea que vivimos en una especie de programa o simulación donde la conciencia es el procesador central. ¿Sí? Hay muchos científicos que lo han trabajado esto, es más, uno de ellos muy conocido, mexicano, Jacobo Grinberg, hace décadas lo viene mencionando, que lo denominaba la latiz, ¿sí? En sus estudios mediante la famosa Pachita. Y fíjense cómo todo se va interrelacionando, lo que es la ciencia, la filosofía, lo que es el chamanismo, lo que es la magia, ¿no? Entonces, hoy estas empresas tecnológicas que trabajan de la IA están trabajando en computadores y en software que son cuánticos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta muchos de ellos que en realidad nuestra realidad puede ser parte de una simulación generada por otra inteligencia artificial que está en otro nivel o en otro estado, digamos, de vibracional, ¿no? Entonces, es así como desde Elon Musk hasta Nick Bronson, ¿sí? Ambos han propuesto que tenemos un gran porcentaje probabilístico de que vivimos realmente en un universo que es totalmente una simulación, ¿no? Y en donde está nuestro individuo, que está en búsqueda constante, sobre todo en estos últimos tiempos, de un sentido en la vida mediante diferentes tipos de corrientes, druídicas, las orientales, cabalísticas, wiccanos, ¿sí? La gnóstica, donde hablamos que la gran red de la vida, esta matriz de energía de información, todo está interconectado, ¿no? Entonces, cada pensamiento, cada emoción, cada palabra, ¿sí? Voy a colocar un ejemplo muy informático, ¿no? Cada emoción, imagínense, es un comando de computación, ¿sí? Un comando es un código de un software. Cada palabra es una orden que se le da a ese software y cada decisión, imagínense, es como si una llave que abre o que cierra portales con diferentes tipos de posibilidades. Ergo, cada uno de nosotros, desde esta perspectiva, pasamos a ser jugadores inconscientes, pero cuando nos damos cuenta que somos jugadores viviendo en un juego y que ese juego simplemente lo que pretende es ocultarnos que es un juego, sino que mediante esa ocultación hacer que sigamos aferrados al sistema, pero cuando nosotros de la conciencia nos damos cuenta que somos jugadores, podemos transformar nuestra realidad a nuestro antojo y simplemente desde nuestro estado vibracional, independientemente si sos mago, si sos brujo o que creas en lo que creas, ¿no? Ergo, lo que está pasando ahora, ¿sí? Es algo impensable y es algo que cada uno de nosotros no debería dejar a un lado, porque si no vamos a transformarnos simplemente, hay un término en informática, en videojuegos que se llama en NPC, en personajes secundarios de nuestra propia vida, ¿no? Ya que hoy todo confluye exactamente a lo mismo, por eso justamente que surgió Mística Noa, porque hay muchísimas corrientes, ¿sí? Desde la conciencia, la energía, la magia, frecuencia, coherencia, bien, de todo, y todo confluye exactamente a lo mismo, donde no existe separación, para nada, ¿sí? Estamos en el umbral de una nueva era, una era donde la espiritualidad ya deja de ser un dogma, ¿sí? Se separa totalmente de la religión, pasa a ser una búsqueda interior, y la ciencia deja de ser absolutamente fría, donde el conocimiento y la sabiduría vuelven a caminar y abrazarse nuevamente juntos, donde Ricardo como ingeniero y al mismo tiempo como mago, Ricardo como científico, al mismo tiempo como chamán, la mente y el alma empiezan a hablar exactamente el mismo lenguaje, que es el despertar consciente desde el amor y desde el corazón. Entonces, simplemente aportar que el cambio, ¿sí? El cambio no va a venir de afuera, no, es hora de no quedarse dormido, sino todo lo contrario,
es hora de darse cuenta que el despertar humano viene desde acá, ¿no? Y es hora de entender que cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de caminos, lo cual son verdades totalmente absolutas para la persona que transita esa verdad, y que todo es perfecto. Que todo esto lo que está sucediendo de esta conversación, hasta todo lo que va a suceder el próximo fin de semana, va a ser perfecto, y que a partir de todo lo que nosotros, desde cada uno del aporte que hagamos nosotros, desde esa pequeña semillita de conocimiento, de energía, de entrega, vamos a ser parte de un despertar, vamos a ser parte desde un encuentro con esa conciencia divina, para volver a iluminar nuestras vidas, volver a iluminar el fuego, y de esa manera comenzar a estar más despierto, ¿no? Y al estar más despierto todos, los jugadores que por ahí siguen jugando el comando que programado por la Matrix, van a ir de a poco dándose cuenta que tienen ese control en su vida. Perdón, me entendí bastante, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, chicos. Desde ya mi agradecimiento a cada uno de ustedes. Les pido mil, pero mil disculpas. Mis días, estas últimas semanas, son muy, muy agitados. Los tengo que dejar. Quería estar presente, ¿sí? Para saludarlos, para agradecerles a cada uno de ustedes que van a estar el próximo fin de semana desde su punto, digamos, de sabiduría, desde su punto de reencuentro, y nada, simplemente gracias totales, ¿sí? Así que, gente linda, nos estamos viendo, me desconecto, ¿sí? Abrazos, cariños. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, Ari, gracias por todo. Gracias, gracias. Excelente, excelente. Ari, perdón, yo también me estoy yendo. Quería, si me das la palabra un momentito, agradecerles por el compartir. Tenemos también ahora un encuentro. Y bueno, nos vemos el domingo, si Dios quiere. Vamos a unir nuestras conciencias y justamente como decía Ricardo, cada uno de nosotros podemos transformar y crear la realidad cuando nuestra conciencia se va dando cuenta que somos partícipes de ese juego cósmico. Por lo tanto, muchísimas gracias. Este domingo, este sábado y este domingo va a ser muy especial para todos nosotros y también para muchísima, muchísima gente que está buscando este camino. Nos vemos pronto. Mil gracias, gracias Ari, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Horacio. Éxitos. Nos vemos el domingo. Bien, bien. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del nivel que tiene este congreso? Por Dios. O sea, estamos todos hablando el mismo lenguaje. Estamos todos hablando el mismo lenguaje con diferentes dialectos, pero todos hablamos el mismo lenguaje. Es realmente muy, muy significativo para mí. Yo vi esto teóricamente. Yo esto lo vi teóricamente, lo experimenté personalmente en mi propia búsqueda y ahora estoy viendo la confluencia, ¿no? Y me resulta impresionante. Ailén levantó la mano. Ailu. Hola, sí, antes había visto que Sofía, una de las Sofías, había levantado la mano de verdad. Sofi, ¿quién quiere tomar la palabra? ¿Sofi, Ailu? Como quieras, Ailén, si no, después yo. No hay problema. No, pasa vos, porque Bueno, parece correcto, después voy yo. Dale. gracias. Ay, me salí un ratito porque estaba mi hijo jugando. Y bueno, y ahí tengo mi gata acá. Bueno, les quería comentar, bueno, voy a estar participando también del Congreso, como todos ustedes. Voy a trabajar todo lo que es la parte de danza. A ver, ¿cómo decirles? Bueno, el camino que tengo recorrido, por así decirlo, no de una forma soberbia, decir, ay, el camino, qué sé yo, pero la verdad es que
uno a veces experimenta cosas y no necesariamente tiene que pasarla mal o tiene que, no sé, darse contra la pared para poder tener conceptos o ese saber, esa sabiduría. ¿A qué es a lo que voy con todo esto? Que en todo este camino largo, todo me ha llevado a este lugar de poder darme cuenta que la autoconciencia, el poder no solamente ser no a nivel espiritual o a nivel mental eh, o a nivel físico, como algo totalmente cortado uno fuera del otro, o trabajar una parte y la otra no, sino como en un algo íntegro. Es lo que nos va a elevar, digamos, que nos va a elevar en la frecuencia, ¿no?, vibracional que tenemos para poder hacer ese cambio de paradigma, para poder vibrar en luz, para poder traer esa esperanza a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu, y de esa forma poder vibrar también armoniosamente con todos nuestros hermanos, ¿no? Eh, en este camino también, bueno, digo esto porque como María habló de que está trabajando con los hongos adaptógenos, o sea, también me vi muy reflejada un poco en su historia y digo, qué loco, porque al final es como que todos nos empezamos a espejar en nuestras historias, que con algunos condimentos más, otros menos, pero que de alguna forma uno tiene que agarrar y decir, bueno, hasta acá nomás, o sea, dejar de estar como burro, porque también he sido muy competitiva en todas las áreas en las que estuve, ya sea en cuestiones, no sé, como maestra de danza, en mis principios, bueno, ya tengo 44 años, pero estoy hablando desde 12 años y antes hacía clásico, y después empecé todo lo que es el camino de la danza oriental y otras danzas, hasta llegar a esto, a la danza medicina, ¿no? Y pasar, digamos, por todas esas transiciones a decir, bueno, esto no era tan importante en realidad, dejar de estar con esa zanahoria enfrente y decir, bueno, a ver, yo voy, hago lo mismo. He trabajado también en una empresa muy importante acá durante 15 años, en todo lo que era la parte de venta de logística, más o menos así como María, de decir, bueno, el único día libre el domingo y de decir, ¿hasta dónde voy a perder la voluntad, ¿no? O sea, hasta dónde voy a estar haciendo que otros crezcan por ahí económicamente y uno perdiéndose o despersonalizándose, ¿no? De las propias virtudes o del propio sentir. Bueno, este último tiempo también estuve mucho con el tema de la agroecología, de la alimentación consciente, de la alimentación saludable. Entonces, como de decir, bueno, también renuncié a este trabajo, así como María, y de decir, bueno, ¿y ahora quién soy yo? ¿Y ahora qué hago, no? Y en realidad es muy importante esto de poder uno autoconocerse, uno saber quién es y saber que uno más allá de nuestro templo físico es un ser eterno íntegro en el que uno va experimentando en esta esencia humana, ¿no? En este cuerpo, y poder sostenerse en eso, ¿no? Poder recordar, poder, al mismo tiempo, he visto y en mis trabajos de todo lo que es danza, sacando de este lado de todo esto de competencias, de lo que es el show o todo lo que sea, porque también todo lo que es danza y lo primordial y también tiene un cierto toque de ego, de brillo, de como que bueno, de resaltar, ¿no? Y yo me doy cuenta también de que es una herramienta tan sanadora, ¿no? En cuanto al poder verse uno, independientemente de la edad, independientemente de la experiencia, independientemente de que uno nunca haya bailado, o sí o no, ya no tiene tanto que ver con eso, sino tiene que ver más que nada con la reconexión de uno mismo, en el poder co-creador que uno tiene y el poder manejar la energía, el poder proyectar esa energía, el poder a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra magia, a través de la creencia que uno tenga,
saber de que uno todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo tomar esa conciencia de que, mira, un pequeño movimiento o una pequeña cosa en la que yo puedo generar una emoción a mi cuerpo y que esa emoción obviamente va a repercutir en mi cuerpo y obviamente si mi cuerpo es mi templo, yo voy a poder sostener mi espiritualidad o mi experiencia, mi don, digamos, ¿no? O sea, eso tan personal que tiene uno como el propósito de poder decir cómo estamos aquí o qué es lo que queremos. Pero es muy importante poder integrar todas estas facetas y poder utilizar a conciencia todas estas herramientas que han sido herramientas de toda la vida, pero que ahora, como por ejemplo esto de los adaptógenos, el poder hacer consciente lo de la alimentación, el poder hacer consciente también de saber quiénes somos, cómo es lo del tiempo esto, de que en realidad es un tiempo eterno y que siempre una sucesión de constante, digamos, una vibración constante, y bueno, prepararnos físicamente, prepararnos espiritualmente y ser a ver, ¿cómo podría decirlo? Ser coherente con nuestras vidas, con nuestros actos. Entonces, bueno, en mi aporte de poder llevar esto como en un juego de niños, eso yo voy a aportar en este momento, en este encuentro, en el próximo encuentro, que va a ser esto, como volver a jugar, a danzar y a sanar con las cosas más simples que están y que por ahí no las vemos o no las tenemos conscientes, pero que están presentes todo el tiempo. Los niños son tan mágicos que todo el tiempo hacen magia y viven y también generan su propio campo de amor, su sanación, todo. Bueno, eso. Bueno, eso quería compartirles y estoy re contenta, emocionada de compartir también con todos ustedes que tienen sus saberes, sus experiencias y que va a ser muy nutritivo para todos en este despertar y sostener esta vibra alta, ¿no? Un beso para todos, gracias. Gracias, Sofi, gracias por compartir. En medio de todo lo que venías charlando, Sofi, la otra Sofi, levantó la mano. ¿Tenés para hacer una aportación a esto? Sí, me resonó un montón lo que estaba diciendo la tocaya y creo que como una premisa que sostengo ya cada vez más es esto de que todos esperamos o todos buscamos siempre encontrar algo que sea como, wow, esto me despertó, esto me choqueó. Y algo que yo estoy compartiendo mucho con mi gente, con mi alrededor, es todos los días. Es la elección de levantarte y estar feliz porque te levantaste, y la elección de agradecer que te tomaste tu primer sorbo de café a la mañana si es lo que te gusta hacer. Esto de dejar de buscar lo que nos han venido enseñando tal vez con la historia y en diferentes religiones, esto que es tan magnánimo, tan gigante y tan brilloso, porque en realidad a la luz la portamos, somos portadores de. Entonces me pareció muy lindo lo que compartía Sofi, esto de volver a recordar qué nos hace feliz, o sea, qué nos hace vivir, qué nos hace sentirnos plenos. Y un poco es eso, es estar despiertos todo el tiempo. Es un laburazo también, pero esa era nada más la acotación. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi 2, Sofi 1. Gracias también. Vas a estar trayendo un taller de medicina, danza medicina con los elementos, y vamos a trabajar aire y tierra el segundo día. Y también vas a estar trayendo un taller de danza sigílica con Ricardo, como los sigilos se pueden activar a través del movimiento. Las dos cosas me parecen súper interesantes porque también estoy empezando a ver, como parte de este nuevo paradigma, cómo todo puede ser una herramienta para la apertura de conciencia. Cuando empezamos a pensar este congreso y lo empezamos a armar y empezamos a pensar a quién podíamos invitar,
a mí no se me había ocurrido la danza como una herramienta para mi conciencia, y el solo hecho de que estés ahí, que estés brindando esa herramienta y que lo traigas desde esta conciencia, para mí ya es buenamente. Me encantaría, si tengo tiempo, porque voy a estar en la organización, cursar este taller con vos, porque es uno de los que siento que más liberador puede ser para mí. Así que gracias por traerlo. Gracias, Ari. Bueno, una cosita más que les voy a aportar, así como ustedes imagínense que en todo lo que es danza, movimiento y desde el sonido, ¿no? Música y lo primordial, eh, el sonido del tambor, ¿no? Que es algo tan antiguo y que está en la historia, digamos, de nuestro ser, de nuestra humanidad, como el latido del corazón, y que eso nos genera ya esa vibración y que nos reconecta también con la madre, o sea, con un montón de cosas que por supuesto que sí es sanador. Y en este punto, a mí lo que me gusta es poder como acercar en esto de decir, no hay un condicionamiento, no hay bueno, no, no, esto no es para mí, o yo no soy tan bueno, o yo no, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el ridículo, o lo que sea. No, sino como llevarlo en una cosa muy relajada, y que en la experiencia de cada uno, uno pueda tomar conciencia del propio cuerpo, eso es como muy, muy valioso, ¿no? Pero bueno, eso nada más y ya, sí, espero que se puedan enganchar y hacerlo. Te espero, Ari, que también vos que sos un capo y que te vas a dar cuenta cómo, bueno, creo que todos, ¿no? Cómo se mueve la energía así en cosas tan sutiles, en lo más sutil, digamos, en lo más básico. Y bueno, eso. Muchas gracias por el espacio. Gracias a vos, Sofi. Mencionaste en tu última parte el sonido, y es justo de lo que viene a hablar Ailén. Ailén trae talleres de la voz terapéutica y la voz akáshica. Y bueno, te cedo la palabra, Ailén, para que sigas contando vos. Sí, a mí también me pareció muy no casual que hablara antes Sofi, antes que yo. Y también vengo del palo de la danza clásica, el canto lírico, desde muy chiquitita. Mi formación siempre fue así, muy, muy estructurada, ¿no? Como en ambientes bastante bravos para una niña o un niño. Y bueno, sí, como que te entendía mucho, Sofi, porque a mí me pasó muy similar. Y bueno, a ver, yo soy actualmente, ¿qué soy? Me dedico a la terapia de sonido, soy profe de yoga también. Me especializo sobre todo en la voz, también mucho con el foco en el movimiento libre, la voz orgánica. Actualmente estudio la formación de bioenergética, entonces todo lo que se relaciona a lo corporal y al trabajo con la voz siempre me llamó mucho la atención y siempre muy ligado a lo artístico y a lo terapéutico. También escribo. No digo que soy escritora porque me parece un montón, pero bueno, escribo, me encanta escribir, todo lo que sea creativo y artístico me fascina. Y bueno, y a lo largo de los años, lentamente fui como empezando a acercarme a las terapias holísticas. Primero a raíz de un quiebre muy importante que tuve a los 18 años, que estudiaba en lo que es ahora la Universidad de las Artes de Argentina. Me lesioné las dos rodillas en mi primer año de la universidad y bueno, y ahí se me dio vuelta todo.
Y a partir de ahí comencé, yo creo, como lo que consideraría mi camino espiritual, ¿sí? O un camino de despertar de conciencia. Que bueno, al principio me llevó hacia el teatro, empecé a estudiar actuación ya con 21 años. Y ahí empecé a tomar la herramienta del teatro como una herramienta de exploración de mi expresividad desde otro lugar, ¿no? Como de contactar con mi cuerpo, mi emocionalidad, mi ser, desde un lugar que ya no era meramente técnico, ¿no? Como de seguir como una técnica perfecta y virtuosa y pulir la técnica, ¿no? Sino como de empezar a investigar más a fondo esta herramienta que es mi cuerpo, ¿no? Este instrumento. Y a raíz de eso, después empecé a estudiar coaching ontológico, me recibí de coach también. Siempre todo muy relacionado a estudiar cómo funciona el ser humano, cómo vive, cómo se desarrolla. Siempre me interesó mucho eso. Y a poco me fui acercando al universo del yoga y con el yoga empecé a sanar muchas de las lesiones que traía de la danza y también empecé a descubrir que mi voz también podía ser útil para una cuestión más terapéutica o para generar otro tipo de conexión más trascendental y no tan desde lo espectacular, ¿no? De bueno, me subo a un escenario, canto 10 canciones, recibo un aplauso y ya está, ¿no? Como siempre me pasó de sentir que necesitaba encontrarle un sentido más profundo a ese don que yo traía de alguna manera, ¿no? Y así fue que desde el yoga empecé a conocer los mantras, empecé a investigar con los mantras qué pasaba con mi cuerpo, cómo influían los mantras en mi vida. Me pasaron un par de experiencias así muy zarpadas también. Y luego ahí descubrí que existía lo que se llama el sound healing o la terapia de sonido. Primero a través de los cuencos tibetanos, yo como que dije, ¿qué es eso? Cuencos tibetanos, que en realidad son cuencos sonoros, después tibetano es la forma del cuenco, ¿no? Pero bueno, los conocemos como cuencos tibetanos. Empecé a estudiar la formación de terapia de sonido con los cuencos, pero siempre estaba muy presente mi voz. Cada vez que agarraba un cuenco me ponía a cantar, era como siempre estuvo muy disponible para mí la voz. Y eso me llevó a encontrar otra formación con la que fue una gran maestra para mí, Karina Quiroga, que ella se especializa en la voz como medicina, como herramienta de sanación. Y ahí fue como esos momentos de convicción total donde decís, yo tenía que estar acá. Bueno, me pasó eso. Y me di cuenta que en realidad ya, de alguna manera, ya lo hacía, ¿no? Y todos en algún momento lo ponían en palabras, ¿no? De como esta sabiduría que ya traemos y que simplemente es
reconocerla y desarrollarla. Y ahí también empecé, bueno, siempre fui bastante autodidacta, y empecé a investigar qué pasa con las personas, porque todos traen quilombos y mambos con respecto a la voz, de que si no tengo una linda voz o si no puedo afinar una nota, ya no puedo cantar o no puedo hablar, ¿no? Entonces, bueno, eso me llevó a investigar como nuestra forma, nuestra mentalidad más occidental de ver la música y lo sonoro. Y después otras formas como las orientales que distan mucho de nuestra manera de entender la música. Eso es muy fuerte, como empezar a descubrir que está en nuestros genes, ¿no? Cómo nos relacionamos con el arte, con la música, con el sonido, qué es para alguien música, ¿no? En una cultura ancestral, la música era por ahí este puente de conexión con los espíritus, con el espíritu de una planta, con el espíritu de un animal, de un ancestro, de la pacha, hasta que de pronto, bueno, como desde la Iglesia Católica se dijo que era otra cosa, ¿no? Y que si te ibas un poco de ahí, ya era algo pagano, hereje, y estaba mal visto, ¿no? Y había que censurarlo. Bueno, eso nos pasó con muchas áreas de la vida. Entonces es como, yo siento que vengo a mostrarle a la gente, a mostrarles a las personas que su propia voz tiene un poder que no puede ni siquiera imaginar. Y para mí es un deber empezar a acompañar a las personas a que empiecen a encontrar esa voz más genuina y más auténtica y que puedan ir descubriendo todo el potencial que tiene la voz. Primero para acompañarnos en nuestros propios procesos de transformación o de sanación. La voz como el sonido que el cuerpo necesita expresar, ¿no? Como ese sonido natural que quiere expresar el cuerpo y que tantas veces lo inhibimos y lo reprimimos. Entonces ahí aparecen un montón de bloqueos, de tensiones, de condicionamientos a nivel del cuerpo. Entonces empezar a darle lugar a esa voz más orgánica es recuperar en gran parte la salud de nuestro cuerpo. Primero por ese lado, y yo le llamo la voz terapéutica o la voz medicina, y después por otro lado, en realidad, bueno, se puede trabajar como desde varias aristas con la voz, pero lo que voy a trabajar en el Congreso va a ser también la parte mágica o esotérica que trae la voz. Y ahí le puse el nombre de voz akáshica. De nuestra voz justamente como este puente entre otros mundos, como ese vehículo que me puede conectar con otros seres, con otras dimensiones. Y quería mencionar algo que también se relaciona con esto de, wow, como
ver que hace milenios la humanidad ya tenía estos conocimientos, ¿no? Desde el hinduismo, como yo trabajé mucho con mantras, desde el hinduismo explican el origen de la vida, el origen del universo, como el Om. Era la noche universal antes de la vida, antes de que surgiera la vida, y lo primero que apareció fue Om, el sonido Om. Y si lo trasladáramos a como el paradigma occidental, sería el Big Bang, ¿no? Hasta el día de hoy no pueden darle otra explicación. Yo, no sé, hace 25 años estudié que era el Big Bang, hasta el día de hoy se sigue sosteniendo eso, ¿no? Bueno, hace, qué sé yo, 5.000, 6.000 años atrás, desde el hinduismo se decía que Om fue el origen de todo, ¿no? Como el sonido primigenio que dio origen a todo lo que existe hoy, a todas las formas de vida y de energía. Y que nosotros, en cada uno de nosotros, tenemos un sonido individual que se llama Pranava Om, que está, según ellos, a nivel del corazón. Y que cuando conectamos con ese Pranava Om, estamos generando este puente, que el yoga significa eso, significa unión, ¿no? La unión con esa fuente, con eso más trascendental. Entonces, cuando yo conecto, puedo conectar con mi Pranava Om, con mi sonido individual, estoy conectando inmediatamente con el origen, con eso más grande de donde provengo y que me envuelve, ¿no? Y que nos une, es como... es un montón. Y todo eso, como entiendo que a mí me ha llevado años como de empezar de pasarlo de la mente a empezar a incorporarlo, ¿no? Como pasarlo por el cuerpo y empezar a experimentarlo. Entonces, acá aparece como la importancia de lo sonoro, ¿no? De la vibración. Y por otro lado, la voz que está al nivel de la garganta, el chakra laringio que está a nivel de la garganta, donde aparece la voz. El chakra laringio se relaciona a el elemento akaya desde el hinduismo, y akaya significa espacio y es la convergencia de los otros 4 elementos. Los elementos anteriores vienen más abajo, ¿no? Como nos conectan con lo más terrenal. Cuando llegamos acá, empezamos a tomar conciencia de que hay algo más grande que nos aúna y que podemos manifestar justamente a través de nuestra propia vibración, de nuestra voz. Entonces, bueno, mi maestra Karina siempre nos dice que la voz es la conciencia que se hace audible. Dejo que se exprese la conciencia a través de mi voz. Y a partir de ahí puedo dirigir esa energía hacia donde yo lo necesite.
hacia sanar una parte de mi cuerpo, un patrón, una creencia, bueno, ahora se me viene el cordón vincular. Una casa, un espacio. Bueno, en fin, siento que hablé un montón. Todo eso. Es un montón, es como, y siento que también, como decís vos, Ari, que estoy hablando de lo mismo que todos traemos, ¿no? Pero desde una herramienta diferente. Todos estamos apuntando hacia el mismo lugar, ¿no? Como nos dirigimos hacia ese mismo lugar. Sí, totalmente. Totalmente. A mí particularmente me pasa que cada vez que te escucho me caen más fichas. Sí, se me ordenan un montón de cositas cuando empiezas a hablar. También me las haces sentir, me las haces pensar, porque vas despacio, que también es algo que a mí me cuesta. Yo tengo una cabeza y una forma de así. Todo muy rapidito. Así que te súper agradezco tu intervención. Yo siento que por ahí viene el nuevo paradigma, por el darnos cuenta que eso, que todos hablamos de lo mismo, pero con sutiles diferencias. A veces a la gente más cercana a nosotros, a nuestra forma de ser, la diferencia es más sutil que con otras personas que son muy distintas a nuestra forma de ser. Las diferencias son más grandes, pero en definitiva es el mismo lenguaje. Nos dirigimos todos al mismo lugar. Gracias, Ailén. Gracias a ustedes por el espacio. Voy a compartir un poco de la herramienta que voy a llevar al Congreso. Yo soy Ariel, soy tarotista, pero trabajo también con Sincronario Maya. Ambas herramientas para mí se desprenden de lo que es el desdoblamiento del tiempo. Entonces el desdoblamiento del tiempo es la herramienta central para mí. Primero voy a hablar de la herramienta y después les voy a contar cómo siento que influye en mi adaptación al cambio de paradigma. El desdoblamiento del tiempo menciona, es una filosofía lógica. No estoy pretendiendo con esto tener rigor científico de ningún tipo. Vamos a imaginar cómo se originó el universo filosóficamente. Imaginamos esto, un punto infinitamente denso que lo contenía todo de forma potencial. Todas las preguntas junto con sus respuestas, todos los problemas junto con sus soluciones, todo junto, existiendo en simultáneo en un punto. Y ahí es donde, por diferentes motivos, porque cada persona que lo plantea desde un lugar distinto. Hay gente que dice que este punto decide sacrificar su propia existencia para que todos nosotros existamos. Hay gente que dice que este punto estaba aburrido porque lo mantenía todo, entonces quería explorar cómo sería no ser ese punto. De una forma o de otra, este punto se despliega en infinitas formas que nosotros llamamos universo. Todas unidas, coherente y cohesivamente, todas. Todos nosotros estamos conectados de forma coherente y cohesiva. Somos este punto experimentando cómo ser yo, cómo ser Sofi, cómo ser María, cómo ser Aileen. Cómo ser un celular, cómo ser un cable, cómo ser un animal, cómo ser una planta. Cómo ser una frecuencia que viaja por el espacio. Pero todos somos lo mismo, todos somos un desprendimiento de este punto potencial. Esto es lo que plantea el desdoblamiento del tiempo. Y entonces, si todos somos un desprendimiento de ese punto infinitamente denso que decide desplegarse,
Entonces, tenemos la capacidad de sintonizarnos con esa frecuencia de ese punto y operar en armonía con todo lo demás que existe en el universo. Yo tengo la posibilidad de sintonizar mi frecuencia para construir, para formar, funcionar la realidad de forma sinérgica con todo lo demás que existe. Nosotros elegimos separarnos. Nosotros elegimos dejar de pensar que somos naturaleza, construir una realidad paralela, un mundo paralelo con necesidades paralelas, y no prestarle atención a esta conciencia de unidad, ¿no? Entonces, ahí es donde entran para mí las dos herramientas que más uso y con las que más acompaño procesos y que más me sirvieron a mí, que son el sincronario maya, con el encantamiento del sueño, y el tarot. Para mí, los dos son lenguajes para volver a reconectar con esa unidad. Y requiere un esfuerzo, un trabajo por parte de cada uno de nosotros, porque no sabemos cómo hacerlo. Primero, no tenemos conciencia de que esa unidad existe, no se nos enseña desde chicos. Quizás a los que nacimos en contextos de iglesia, cristianos, evangélicos, católicos, se nos deja entrever entre un montón de otros dogmas. Pero en general, nosotros no crecemos con la conciencia de la unidad. No pensamos en que podemos sintonizarnos a esa unidad y funcionar en armonía y en sinergia con la naturaleza y con todo lo que funciona. Entonces tenemos que construirlo. Y entonces ahí es donde estamos en distintos escalones, teniendo que ordenar distintas cosas. Lo primero es la materia, porque es el lugar donde nosotros existimos. Nuestras necesidades básicas, fisiológicas. Ahí es donde entra la pirámide de necesidades de Maslow, y acá están nuestras necesidades más básicas. Y ahí se corresponde con el plano de los oros en el tarot, se corresponde con los sellos rojos del sincronario maya. Cuando yo trabajo los sellos rojos y me vuelvo consciente de los sellos rojos y trabajo el plano de los oros, equilibro mi materia. Y me empiezo a ser consciente de que la materia responde a algo más, de que en la materia pasan cosas objetivas que puedo ver y que puedo compartir con otras personas, pero que no es lo único que existe, que hay una experiencia subjetiva. Y entonces ahí paso a los sellos azules o al plano de las copas. Mis emociones, que es lo que yo siento, lo que yo veo, que pasa en mi interior a raíz de cosas que pasan afuera. Y después, cuando ordeno las emociones, me doy cuenta que las emociones responden a ¿qué? A pensamientos, a sistemas de creencias, a discursos internos, a paradigmas internos, a paradigmas sociales. Mis emociones responden a eso. Entonces, equilibrio que el plano de las espadas y los sellos amarillos del sincronario maya, ¿no? Y cuando logro un cierto nivel de ecuanimidad y de equilibrio en lo mental, en lo intelectual, puedo pasar al siguiente plano, que son los bastos o los sellos blancos en el sincronario maya, que son más lo espiritual, y desde ahí tomo una conciencia más profunda. Tenemos que hacer todos este trabajo, y lo hacemos todos de una u otra manera, a veces de forma ordenada y sistematizada, metodológica, como es utilizando alguna de estas herramientas, o a veces de una forma más desordenada y a partir de sensaciones y de percepciones, pero todos pasamos por este nivel de ordenar estos 4 planos para poder conectarnos con nuestra alma. Y cuando nos conectamos con nuestra alma, entonces ahí empiezan a llegar entendimientos, conocimientos, intuiciones, sensaciones más profundas, más grandes, una panorámica más grande del universo. Dejo de ver lo que me está pasando a mí en mi plano material, lo que me está pasando a mí en mi plano emocional, lo que me está pasando a mí en mi plano intelectual, o lo que me está pasando a mí en mi plano espiritual solamente, y empiezo a ver el panorama completo, o el panorama más completo que puedo percibir yo desde mi perspectiva particular con este cerebro
limitado y esta cantidad de neuronas limitadas que no tienen la capacidad de procesar la totalidad, porque no soy la totalidad. Pero empiezo a acercarme a la totalidad. Empiezo a entrever que hay una totalidad y empiezo a comunicarme con esa totalidad. Y ahí es donde hablamos que pasamos a la conciencia de unidad, que se alcanza con el encantamiento del sueño del sincronario maya, o los arcanos mayores, el entendimiento de los arcanos mayores con el tarot. Entonces, para mí estas dos herramientas fueron fundamentales y pusieron a prueba mi propia película personal. Cada uno de nosotros vive su propia película personal. Y en esa película hay todo. Hay drama, hay misterio, hay romance, hay un thriller psicológico, hay cosas que se mueren, cosas que renacen, hay finales de temporada. No sé si alguna vez sintieron en su vida que todo se está acercando a un final de temporada y se viene el gran final. Y hay comienzos de temporada en donde arrancamos de nuevo y no sabemos dónde estamos parados y no sabemos hacia dónde se dirige la temporada, porque todo esto forma parte de la película personal de cada uno. Y yo creo que parte del nuevo paradigma es que a todos nosotros nos están cambiando los guionistas. A todos nosotros nos está pasando que creíamos que nuestra vida era de un género narrativo y se está transformando en otro. Creíamos que nuestra vida era una película de romance y de repente es una película de terror, o creíamos que era una película de terror y de repente es una película de acción y aventura, ¿no? Yo creo que eso está pasando entre todos nosotros, que están cambiando los guiones, están cambiando los personajes y los papeles que se supone que cada uno de nosotros tiene que representar. Se están cayendo caretas. Caretas que a veces son para afuera, pero normalmente son para adentro. Son lo que yo creo que yo tengo que ser. Y entonces, este entendimiento, el entendimiento de que estamos desdoblados de la fuente y de que estamos camino a volver a converger hacia esa fuente, para mí es fundamental. Para mí es fundamental saber esto y compartir esto. ¿Por qué? Porque entonces deja de ser tan caótico. Caótico va a ser, incertidumbre va a haber, siempre. Lo que pasa es que deja de ser tan incierto, porque en definitiva yo sé que por un camino o por otro, experimentando un guión u otro, equilibrando una cosa u otra, centrando mi conciencia en una cosa o en otra, voy a llegar a lo mismo. ¿A qué? A la conciencia de unidad con la fuente. Hacia ahí nos dirigimos. Y todos nosotros lo estamos viendo, y todos nosotros lo estamos sintiendo, y cada uno de nosotros lo está explorando en un área distinta, con una herramienta distinta, pero en definitiva es hacia el mismo lugar. Y cada vez se hace más bestia el proceso, cada vez se hace más grande el proceso, cada vez se siente más intenso el proceso, y cada vez va a ser más intenso el proceso. Cada vez se va a pedir más coherencia de cada uno de nosotros. Cada vez nos vamos a poder escapar más, evadir, y cada vez nos vamos a poder escapar menos, evadirnos menos de ese proceso. Porque es algo que todos tenemos que hacer, es algo que está ocurriendo naturalmente por la posición astrológica, por el comienzo de la primavera galáctica, que son un montón de miles de años a donde la humanidad tiene la chance de florecer. Tiene la chance de florecer. Va a florecer en la medida en que cada uno de nosotros empiece a hacer este proceso personal. Entonces, yo creo que ahí es donde está nuestro trabajo. Cada uno de nosotros tiene herramientas que puede hacer que acompañar a las personas a tomar una conciencia de esta unidad y a darnos cuenta de que somos todos hermanos, de que todos venimos de lo mismo, de que podemos tener nuestras diferencias, pero nadie tiene que contraponerse a otro, que podemos construir en sinergia. Y por eso es que me emociona tanto un movimiento como este y un congreso como este, porque siento que es una de las chances que tenemos de mostrarnos todos juntos, porque cada uno de nosotros acompaña sus procesos a pequeña escala, en un lugar, con sus propias herramientas, y a veces estamos tan metidos en nuestro universo interno
que nos olvidamos o nos sentimos fuera de lugar, o sentimos que nuestras herramientas no valen tanto, y de repente juntarnos todos juntos en un solo lugar y poder darnos cuenta de esto, ver a los ojos a los demás que están haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, pero desde lugares distintos, cada uno con su criterio, pero todos contribuyendo a esa unidad, a esa sinergia con la unidad, es lo que hace que este evento sea trascendental, que sea tan importante. Así que bueno, ahí compartí un poquito de lo que voy a traer al Congreso. El primer día voy a dar una conferencia de el desdoblamiento de los tiempos contado con el tarot. Ahí nos vamos a meter más profundamente en lo que es el tarot y en cómo se construye este comienzo de retorno a la fuente. Y el segundo día, cómo encantar el tiempo, cómo salir un poco de la percepción lineal del reloj y del tiempo gregoriano para entrar en una percepción un poco más fluida en la conciencia de la serpiente, que es la conciencia del tiempo como espiral de crecimiento, ¿no? María, levantaste la mano. Sí, que recién resoné con esto que vos habías dicho, de que todos somos, y hay una palabra que quiero compartir que la conocí recién esta semana, que es Ubuntu, que viene de la palabra, por lo que estuve investigando, viene de África, y significa yo soy porque nosotros somos, y todos somos uno, y tú eres otro yo y yo soy otro tú. Y lo mismo con los animales y las plantas. Y me resonó tanto esa palabra, que nada, que se las quería compartir porque resuena esto, que de una u otra manera todos somos lo mismo, pertenecemos a lo mismo, y cada uno desde su lugar aporta su granito, para así llamarlo de alguna manera. Gracias. A ver, la había escuchado nombrar, pero no sabía qué significaba, no la tenía. Ubuntu. Me gusta el concepto de Ubuntu. Me gusta mucho. Se lo vi en un reel a una chica, no sé si lo vieron, a este chico que hace entrevistas en la calle, y era, te escucho gratis. Y la chica se sentó y estaba pasando por un momento porque se le había muerto su gato, y ella está todo en esto de la espiritualidad, y él le hace esa pregunta, que cómo explicaría esa conexión con los animales, que muchas veces uno no entiende, que vos tengas tu perro, que lo trates como si fuera, y bueno, y ella expuso esta palabra y como que me voló la cabeza, digamos, y me puse a investigar y me gustó mucho lo que significa, digamos. Ubuntu. Gracias. Después, si lo encontrás, porque me imagino que hay muchos videos por ahí dando vueltas, si lo encontrás, pásamelo, por favor. Sí, sí lo tengo porque lo compartí, se lo comparte a mi hermano, es que lo tengo ahí guardado, porque lo que ella habla es muy lindo. Y aparte ella habla esto de que cuando vos te odias, te estás odiando, cuando vos amás, te estás amando, entonces como es algo muy recíproco entre todos, porque todos en definitiva somos lo mismo, digamos. Al menos eso a mí conmigo resuena muchísimo. Gracias. Bueno, están todas las presentaciones de cada uno de los que estamos para el Congreso hechas. Estoy súper agradecido. Para aquellos que estén escuchando esto en diferido, pueden participar del Congreso de dos maneras. Una es presencialmente. El Congreso se va a hacer el 8 y 9 de noviembre durante todo el día en la Isla de los Deseos, en el dique Cabra Corral en Coronel Moldes. Va a haber el primer día un apartado de conferencias. Van a ser informativas, donde va a haber quizás en algunos espacios preguntas y van a compartir desde astrología, biodescodificación, el tarot desde el desdoblamiento de tipos del tarot, magia wicana. Va a haber un montón de conferencias el primer día. El segundo día hay talleres vivenciales, hay clases de tai chi, en convergencia con la medicina andina, hay
taller, clase de yoga, ahí va a estar Ailén dando su taller de la voz terapéutica y la voz akáshica, va a estar Sofi dando su taller de danza medicina con los elementos. Va a ser un día mucho más centrado en la experiencia. Para aquellos que no pueden asistir presencialmente, pueden vivir el congreso de forma online. En la página mysticanoa.com.ar van a encontrar acceso online a todas las conferencias del primer día en directo, porque se van a transmitir y también se va a pasar el link grabado a todos los que compren su ticket online, y algunos talleres del segundo día también van a ser grabados, sobre todo aquellos que no sean tan íntimos, porque se van a mover un montón de cosas ese segundo día. Entonces hay algunos talleres que, por una cuestión de preservar a las personas que lo vayan a tomar, no les vamos a grabar, pero hay otros que son un poco más interactivos e informativos, que eso sí van a ser transmitidos. Pueden ir a visitar la página mysticanoa.com.ar y los esperamos. Yo estoy súper feliz. Me encantaría, para cerrar, si cada uno quiere compartir una frase o una reflexión. Para mí la frase es que somos todos uno. Somos todos uno, estamos construyendo todo lo mismo y estamos yéndonos hacia la sinergia, hacia la convergencia y hacia la unidad. Bueno, ay, a ver, qué frase. Yo siento mucho esto de recordar. Como estamos aprendiendo a recordar toda la potencia que traemos y la sabiduría de nuestro cuerpo. Y que desde ahí es donde vamos a poder transitar este momento de gran cambio. Fin. Gracias. Gracias. Y bueno, nada, Ari, yo ya asume lo que era la palabra y muy agradecido porque me hayas sumado. La verdad me encanta escucharlos a todos, me encanta de cada uno qué es lo que tiene para ofrecer y me llama muchísimo la atención, así que ya voy a ver cómo me divido para estar un ratito que sea en todos los talleres, porque me encanta, a mí me encanta hacer todo y sobre todo lo que te conecta con uno mismo, que creo que, como te dije siempre, todo cambio nace desde uno y poder compartirlo con el resto es magia, ahí se genera la magia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, María. Gracias a todos los que asistieron y gracias a todos los que van a ver esto en diferido. Nos vemos en el Congreso. Muchas gracias. Chau, chau.